a venir y te voy a quitar tus productos, voy a matar a tu familia, ¿no? Entonces normalmente se da en grupos de personas que no están insertados laboralmente y toman como que esta medida de ir con comerciantes, con personas independientes y cobrarles un dinero mensual por su seguridad. Eso es. Aí perguntavam que era esse cobro de cupos, né, que seriam cobrança de lugares. Então, quando, por exemplo, você está numa feira e existe essa ameaça a um grupo social específico, por uma exigência dos outros, né, por se sentir excluído, etc. Ujú. Y bueno, el último reto es finalmente cuando dos culturas evidentemente tienen que entrar en relación, como por ejemplo ahora que hay mucha esta migración de Venezuela, yo soy de Perú y hay muchísimos de Venezuela que llegan aquí y también es algo que hemos visto desde siempre, por ejemplo, con la religión. Hay tres tipos de relación entre las culturas. La aculturación es, digamos, con lo que más luchamos, ¿no? Constantemente cuando nos encontramos con personas de la misma, de diferente cultura que nosotros. La aculturación tiene que ver con la imposición de una cultura sobre la otra, ¿no? Que una cultura sea ganada para que pueda ser aceptada por la otra cultura. La inculturación, el mayor ejemplo es la religión, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la Virgen de Guadalupe, que para que la religión pudiera entrar en esta cultura, hizo una virgen morena con las características justamente de esa cultura, ¿no? Y la propuesta, digamos, positiva es la interculturalidad, en la que ambas culturas conviven, se respetan entre sí y no necesitan exactamente que una prevalezca sobre la otra, sino que más bien es un intercambio de ambas culturas. Então, a gente tem aí três modos, né, nesse encontro entre culturas. A aculturação, que a gente pode definir como a imposição de uma cultura sobre outra, né? A enculturação, que um exemplo é Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que nesse contato com a cultura dessa região do México adquiriu características, por exemplo, a pele morena, etc. E aonde a gente propõe chegar, né, nessa relação de interculturalidade, em que não exista uma prevalência de uma cultura sobre a outra, mas uma relação mais equilibrada entre os dois atores. Ok, entonces, bueno, esos eran los retos, pero ahora, ¿qué beneficios me traería si es que yo logro entablar una buena relación con alguien de una cultura diferente a la mía? Pues, como hablábamos al inicio, el hecho de que nosotros tenemos una identidad propia no significa que en la relación con el otro distinto a mí se vea, digamos, disminuida esta identidad, sino que por el contrario, cuando nosotros damos nuestra idea con seguridad al otro y también recibimos esta información, esto fortalece más bien nuestra identidad. Então, no contato com outra, quais são os benefícios, né, do diálogo intercultural? Então, no contato com outra cultura, não é que eu perco as minhas características, senão que eu posso me beneficiar também, né, ter essa relação com o outro. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una necesidad de ser agentes activos que finalmente, aunque siempre respaldados por un grupo, digamos que hay una mayor satisfacción en cuanto me defiendo independientemente y solo. Entonces, si yo conozco a alguien, por ejemplo, de África, yo comparto mi cultura y él comparte su cultura conmigo, yo me siento activo de haber, sin necesidad de mi grupo, haberle expresado quién soy con todo lo que vengo, ¿no? Y eso hace que yo con la otra persona de África genere un vínculo positivo en el que yo fortalecí quién era. Então, nesse encontro com o outro, ainda que eu faça parte de um grupo, né, mas tem esse benefício ao interagir com outra pessoa, eu também levo quem sou, né, me fortifico dessa relação com o outro. Ujú. Y también en esa relación obtengo el beneficio de que mi mente cada vez está más abierta y flexible a lo que es distinto de mí, y eso me ayuda a que yo pueda cambiar mis estructuras y algunas cosas que tengo muy cerradas
abrir mi mente, desarrollar mi creatividad e incluso mi escucha activa, mi tolerancia y tener una mayor riqueza de pensamiento, ¿no? Então, e quanto mais se dá esse contato com o outro, mais eu vou me abrindo ao outro, vou me enriquecendo com o outro, vou mudando algumas crenças, né, que eu tinha, etc. Então, tem esse aspecto positivo, esse benefício. Ujú. Otro beneficio es el desarrollo a nivel personal, pero también laboral y social, porque el hecho de que nosotros tengamos nuestra identidad cultural, pero nos enriquezcamos de la otra, hace que tomemos un compromiso y una responsabilidad social, ¿no? Y que nos vinculemos mucho más a proyectos sociales, ya que si tenemos la mente abierta, seguramente nos van a interesar mucho más otros temas. Y también eso nos va a llevar a que nosotros nos demos cuenta que realmente necesitamos conocer más de otras realidades e incluso que nosotros nos formemos más a nivel profesional y por lo tanto que tengamos una mejora constante. Então, esse encontro com o outro também tem essa consequência de um desenvolvimento pessoal, laboral e social, né? Porque esse contato com o outro também pode gerar um compromisso maior no desenvolvimento social, entrar em projetos sociais, na formação profissional, então vai gerando essa melhora constante. Ujú. Y si nosotros seguimos estudiando y nos seguimos preparando, nos vamos a ir dando cuenta que la educación profesional universitaria lo que pretende es que nosotros cada vez desarrollemos un pensamiento crítico y por lo tanto ese pensamiento crítico elimina nuestras barreras de clase, de género, nacionalidad. Um dos benefícios, né, também quando a gente vai crescendo, estudando cada vez mais, e um dos objetivos do ensino universitário é que a gente possa desenvolver o pensamento crítico, e com isso a gente vai buscar cada vez mais a verdade que vai além das barreiras de classe, gênero, nacionalidade, que respeitam a diversidade e a humanidade dos outros. Ujú. Y finalmente, un beneficio, el último beneficio es que podemos resolver conflictos de distinta índole, ¿no? Ya que si hemos logrado romper nuestras estructuras, vamos a estar en una mayor apertura de cooperación con el otro, más que de siempre verlo como ganar, ¿no? Então, outro benefício que a gente consegue é aprender a resolver melhor conflitos, porque melhor os conflitos, né, intervir aí na resolução, porque já que a gente rompeu tantas estruturas dentro de nós, nós podemos aí ajudar nessa resolução. Ujú. Bueno, finalmente a lo práctico, ¿no? Ya hemos desarrollado un montón, vamos a terminar con qué herramientas yo les propongo hoy para lograr este diálogo intercultural. Entonces van a ser 4 pasos, ¿ya? Y ya hemos ido haciendo exactamente estos 4 pasos. El primer paso es el autoconocimiento, que es justamente lo que hemos hecho desde el inicio, de reconocer qué estereotipos, qué prejuicios yo tengo ante distintas culturas, qué culturas como las veo más en positivo y que otras no logro llegar a un diálogo con ellos. Então, para caminhar já para o prático, né, trago aqui ferramentas para o diálogo intercultural, e uma delas, que a gente já foi trabalhando, é o autoconhecimento. Então, reconhecer, né, o sentimento ou uma emoção, e ver aí que estímulo emocional eu tenho em relação a uma cultura ou outra. Ujú. El segundo paso es la autorregulación. Si bien es cierto, es reconocido que hay algunos sentimientos o emociones que, digamos, no me permiten relacionarme, pues definitivamente lo que sí puedo controlar no es mi emoción, porque es buena la emoción, pero lo que puedo controlar es el comportamiento, ¿no? Y algo que nos puede ayudar es que nuestras emociones solo duran 90 segundos, ¿no? Pero el efecto de nuestro comportamiento puede traer mayores consecuencias. Entonces nos va a ayudar eso, ¿no? Entender que de dónde vienen esas emociones y que podamos contextualizarnos, en qué lugar estamos y cómo podemos regular nuestro comportamiento. Outra ferramenta seria a autorregulação, ou seja, tentar regular o nosso comportamento em relação às respostas que a gente tem às emoções.
El tercer y cuarto paso son la motivación y la empatía, que están muy relacionados, ¿no? La motivación va a tener que ver con todo esto que hemos hablado. Si yo quiero obtener todos estos beneficios, ¿no? Realmente saber solucionar conflictos, lo que hablábamos de fortalecer mi identidad, mejorar profesionalmente, esta, digamos, motivación de ser mejor realmente me va a ayudar a que yo pueda encaminarme a una mejor relación con los demás. Y ahora, pero me dirán, Alejandra, ¿cómo lo consigo? Pues desarrollando tu empatía, ¿no? En el hecho de, como dice aquí, ¿no? Sin suponer antes de saber bien qué está pasando, ¿no? Interesarnos profundamente realmente por escuchar al otro a partir de preguntas y en este, como suena cliché, pero ponernos en los zapatos del otro, de su realidad, de su vivencia, de su contexto. Dois passos que estão relacionados, né? O terceiro, a motivação e a empatia. Então, se eu quero conseguir esses benefícios, né, de saber solucionar os conflitos, essa motivação, como que eu posso fazer isso? Trabalhando, sendo empático, né? Trabalhando a empatia. Então, não supor antes de indagar, né? E essa frase que pode parecer um clichê, mas não, né? Cotidiana que é colocar-se nos sapatos dos outros, né? Do outro. Ujú. Y finalmente, algunos pasos como más prácticos. Identificar nuestros principales prejuicios, estereotipos, investigar sobre las culturas que no conocemos, involucrarnos en espacios donde podamos intercambiar con personas de otra cultura, abrirnos al diálogo, que nuestra forma de escuchar sea más paciente, valorar las opiniones de todos, evitar descalificar a otros, seguir la regla de oro de no hacer lo que no me gustaría que hagan conmigo y cuando logremos todo esto, seguramente encontraremos puntos en común que nos ayudarán a fortalecer estas relaciones, ¿no? Y algunos ejemplos para encontrar estos puntos en común son el arte, la música, el cine, el deporte, proyectos sociales. Então, quais são os passos concretos que nós podemos dar, né? Identificar quais são os nossos principais preconceitos e estereótipos, conhecer um pouco mais da cultura do outro, buscar espaços de intercâmbio entre as culturas, nos abrir ao diálogo, a saberes e expressões diferentes, melhorar nossa forma de escuta, né? Que deve ser paciente, tranquila, valorizar a opinião de todos, tentar não desqualificar o outro e seguir a regra de ouro, né? Não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizessem a você, né? E buscar pontos em comum, onde seguir fortalecendo as relações. E alguns desses lugares pode ser a arte, a música, o cinema, o esporte, projetos sociais, etc. Muchas gracias. Obrigada. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por, bueno, primero este momento de reflexión inicial sobre todos estos elementos que nos llevan a la interculturalidad y también por estas herramientas para el diálogo tan necesarias. Y gracias por la claridad de tu exposición. Obrigada, y lo amena que ha sido. Obrigada, Alejandra, por tudo aquilo que você compartilhou com a gente, também por essas ferramentas que ajudam no diálogo e pela claridade da sua exposição. Bueno, y ahora ya escuchamos qué nos tenía que decir la psicología en el ámbito de la interculturalidad, y ahora vamos a ver qué pasa con la sociología, vamos a verlo desde otra perspectiva, así que la escuchamos a Gladys López Tapia. Adelante, Gladys. Gracias. Bueno, de una vez me alegro muchísimo que la intervención de Ale haya sido antes que la sociología, porque veo que coincidimos en muchísimos puntos. Entonces, desde ya encuentro un diálogo intercultural, disciplinario, que nos lleva justamente a hacer un camino conjunto. Cuando hablamos de interculturalidad desde la sociología, hacemos un llamado a aprender a vivir juntos, porque es una realidad definitivamente que esta situación de
de interculturalidad nos toca absolutamente a todos y a todas, porque diría yo, afortunadamente hoy nos tocó vivir en este siglo, un siglo que históricamente nos ha llevado a romper fronteras, a abrir brechas, a disminuir brechas. Entonces sentimos que estamos ahí, justamente en el punto nodal, digamos, de la situación. Los procesos de la mundialidad, voy a hacer un contexto justamente desde esta óptica, porque es el que nos lleva a relacionarnos con las demás personas y culturas. Este gran proceso de mundialidad a gran escala nos ha permitido también participar de un proceso de revolución tecnológica que a nivel global ha articulado toda la información, la economía, ha intensificado también el contacto con los otros países. Como vemos a través de las redes sociales, los medios de comunicación, al instante conocemos realmente todo. Perdón, Gladys, hacemos justo. un pequeño paréntesis para que pueda traducir Laís a los alumnos de habla portuguesa, por favor. Ok. Gracias. Dale, que pena, sim. Então, ainda bem que a gente aí a parte da sociologia depois da visão psicológica, né, da interculturalidade. E a interculturalidade, ela nos convida a ter um olhar amplo e que inclui. E uma das coisas que a psicologia traz é que ela pode contribuir aí para esse aprender a viver juntos, né, que é um dos desafios na sociedade que nós vivemos hoje, né, do século XXI. Ok. En el marco de esta mundialidad parece que unos países nos podemos conocer más con otros, aunque la realidad demuestra que esto no tiene que ser siempre así. Fundamentalmente, y lo dice Todorov, por el histórico miedo a los bárbaros. Ese miedo que las sociedades autodefinidas como más cultas, más avanzadas, siempre han tenido de quienes no participan o no forman parte de su cultura. Então, ainda que a gente pense que algumas sociedades têm mais facilidade para conviver com outras, e nesses processos de mundialização, né, a gente percebe que algumas sociedades desenvolvidas são consideradas que têm uma identidade um pouco mais marcada, como... ¿Quedó bien así o repito algo? Si me puede repetir la última cita, le agradezco. Sí. Todorov decía que las culturas más avanzadas, que se conocen como más avanzadas y cultas, siempre han tenido miedo, entre comillas, a los bárbaros, que son considerados aquellas personas o grupos que no comparten su misma cultura. Sim. As culturas mais desenvolvidas, o Todorov que fala, né, que as culturas mais desenvolvidas, mais avançadas, elas sempre tiveram medo de se encontrar com as culturas consideradas menos desenvolvidas. Bárbara. Ok, sí. El proceso de la mundialización nos ha dado la oportunidad de conocer a otros, pero al mismo tiempo parece aumentar también el riesgo de perder la propia identidad, la posibilidad de no preservar nuestras culturas, nuestras tradiciones frente a las que tienen otras culturas. Pero al mismo tiempo, la mundialización podría tener también unas consecuencias que pueden ser negativas, como es la uniformidad cultural y la intolerancia, que lleva justamente a perder como el horizonte de este posible enriquecimiento de la diversidad que nos proporciona la interculturalidad. Então, alguma das coisas que nos traz, né, a globalização é essa facilidade de se conectar com outras pessoas, mas ao mesmo tempo existe esse medo de perder a própria cultura, as próprias características, ou se não, de uniformizar, né,
em relação aos outros lugares. Ok. A pesar de que han existido ya durante el tiempo, toda la historia, comunidades con diferentes culturas, nunca como en este momento histórico, con la globalización, con los encuentros, desencuentros que se presentan de manera tan continua. Por eso también nunca como hoy se ha visto la importancia del diálogo y la comunicación entre las personas de diversas culturas, de cualquier tipo y a través de cualquier canal. Hoje, de forma especial, se vê a necessidade de um diálogo com outras culturas, com outras pessoas diferentes. La interculturalidad está basada de por sí en el diálogo, ¿no es cierto? ¿Podrías pasar, por favor, Carla, la diapositiva? Ok. Sí, aquí va bien. Entonces, la interculturalidad está basada en el diálogo, donde ambas partes escuchan, se interrelacionan, toman la una de la otra aquello que les parece pues importante, o sencillamente se respetan en las particularidades e individualidades, porque no se trata de imponer, de avasallar, se trata simplemente de concertar. El diálogo intercultural es esto, más una concertación. Então, a interculturalidade está baseada no diálogo, onde ambas partes se escutam, dizem, né, e cada uma ela pega para si o que pode ser pego da outra, né? Ou simplesmente respeita as suas particularidades e individualidades. Então, ela não trata de se impor ou de avassalar, senão de consertar. Ok. La siguiente, Carla. El diálogo entre las civilizaciones es parte de la estructura fundamental de Naciones Unidas. Y aquí lo leo textual porque me parece importante tenerlo en cuenta, porque ya en el 2003, Kofi Annan, que era en su momento el coordinador general de Naciones Unidas, expresaba que las Naciones Unidas fueron creadas bajo la creencia que el diálogo puede triunfar sobre la discordia, que la diversidad es una virtud universal y que las personas del mundo están más unidas por los destinos comunes, por su destino común, que por aquello que las divide por sus identidades separadas. Aquí me parece importante subrayar eso porque también en diferentes espacios lo hemos expresado, que definitivamente si reconociéramos que es más lo que nos une que lo que nos divide, la convivencia sería mucho más, no fácil, pero sí se daría con mayor pontualidade. Então, a gente traz, se a gente pensa na interculturalidade, um dos aspectos fundamentais é o diálogo, né? E aqui a gente traz a citação de Kofi Annan de 2003, das Nações Unidas, que diz que as Nações Unidas foram criadas sob a crença do diálogo, que o diálogo pode triunfar sobre a discórdia, que a diversidade é uma virtude universal e que as pessoas do mundo estão muito mais unidas pelo seu destino comum, que estão divididas por suas identidades separadas. E aqui a gente traz essa ideia, né, de que é mais importante aquilo que nos une do que aquilo que nos divide, e que se isso fosse levado em consideração, a convivência no mundo seria muito melhor. La mayoría de los conflictos se dan por la intolerancia, también lo hemos experimentado. Y esta intolerancia se da sobre todo por la ignorancia, porque ignoramos también lo que le sucede al otro, a la otra, no conocemos la cultura de las otras personas, no conocemos esa diversidad que podemos encontrar, la diversidad que nos enriquece al compartir y aprender de la diferencia de los otros.
El diálogo intercultural conlleva el compartir ideas, diferencias con la intención del desarrollo, un entendimiento más profundo acerca de las diferentes perspectivas y prácticas. Esto también nos lo manifestaba la UNESCO. Entonces, subrayo simplemente eso porque es prácticamente explicando lo anterior, que efectivamente debemos identificar más aquello que nos enriquece que lo que nos divide. El diálogo intercultural fomenta la cohesión social y ayuda a la creación de un ambiente conductivo al desarrollo sostenible. Y aquí me parece importante, si mantenemos nuestra mirada asertiva frente al diálogo intercultural, tenemos la certeza también que el camino que hacemos es justamente hacia un desarrollo sostenible. Aquí yo creo que una experiencia también que hemos tenido la mayoría, si no todos, es del... Perdón, ¿podrías esperar un ratito para que traduzca Laís? Gracias. Então, o diálogo intercultural ele fomenta a coesão social e ajuda a criação de um ambiente condutivo ao desenvolvimento social. E a maioria das situações de que não existe diálogo, ela se dá pela intolerância e pela ignorância, né? Então, esse conhecer o outro é fundamental para gerar esse diálogo intercultural. Ok. Ahí me disculpas, qué pena que pienso que voy despacio y en cambio no. Bueno, entonces el diálogo intercultural, dice la UNESCO, fomenta la cohesión social y ayuda a la creación de ambientes conductivos hacia el desarrollo sostenible. A mí me parece esto muy importante. Y cuando hablamos de eso, hago referencia también a la experiencia que la mayoría de nosotros y de nosotras, si no todos, hemos hecho al desplazarnos, digamos, a estudiar a otras ciudades, a otras universidades, donde encontramos esa diversidad. Nos encontramos con personas de muchísimos países, culturas, modos de ser, de actuar, y cómo nos sentimos en un momento u otro enriquecidos de esas posibilidades, de esas oportunidades que temos en el momento. Então, o diálogo intercultural ele fomenta a coesão social e ajuda a criação de um ambiente condutivo ao desenvolvimento sostenível. Isso também é uma outra citação da UNESCO. E aqui, ela coloca como exemplo quando a gente vai estudar em outro lugar, né, que a gente se encontra com pessoas de outras culturas, talvez de outros países, e como nesse contato a gente se sente enriquecido pelo outro. Gracias. La siguiente, Carla, gracias. El diálogo intercultural es considerado ya una herramienta de unidad y de armonía. Tiene como objeto conservar las culturas y sus tradiciones, establecer vínculos entre comunidades distintas y fomentar la convivencia, el bienestar y la paz entre los pueblos, potenciar el intercambio de ideas, la pluralidad de opiniones y la resolución de problemas, la tolerancia, el respeto y la sana convivencia. Então, o diálogo intercultural é considerado já uma ferramenta de unidade e harmonia, e tem como objetivo conservar as culturas e suas tradições, estabelecer vínculos entre comunidades diferentes e fomentar a convivência, o bem-estar e a paz entre os povos. Potencializar o intercâmbio de ideias, a pluralidade de opiniões, a resolução de problemas, a tolerância, o respeito e a convivência sadia. Bueno, aquí vamos a hacer al menos unos titulares a manera de herramientas, porque después de este contexto sabemos que la globalización, la mundialidad nos ha puesto, digamos, el planeta en nuestras manos, pero para mantener este necesario diálogo intercultural
¿cómo podemos hacer? Sabemos lo que es, pero ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, un aspecto importante, y podemos continuar con las diapositivas, Carla, es tener presente la alteridad, porque la alteridad nos ayuda a tener, primero que todo, aceptar que tengo al otro frente a mis ojos, que es una persona diferente, y a partir de esa diferencia puedo hacer el esfuerzo para generar un diálogo con él. Entonces, la alteridad y el otro que está frente a mí. Pero dame un momentico y enseguida traducir los dos. El otro es el ser persona que está en relación. Aquí es muy importante esto, porque siempre decimos que somos seres en relación, pero no lo tenemos tan interiorizado, porque siempre pensamos, sí, quién es ese hombre, quién es esa mujer, pero para estar en relación se necesitan dos. Entonces, esta pregunta también es muy importante. Porque no solo yo, sino también tú, porque generamos con ella esta cohesión relacional. Adelante. Sim, então aqui eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas, assim como títulos, para a gente poder construir essa relação intercultural. E o primeiro seria a alteridade. Primeiro tenho que aceitar uma realidade objetiva. O outro que está diante de mim, dos meus olhos, é diferente. E a partir dessa diferença posso fazer o esforço para gerar um diálogo. O outro aspecto é essa frase que talvez seja bastante conhecida, mas que é importante rever o sentido profundo dela, que o ser pessoa é ser ou estar em relação. O ser humano é um ser em relação, um ser no mundo. Quem é o homem? Quem é a mulher? Se não nos perguntamos por que não só eu, senão também você, senão também o outro. Ok. La siguiente, Carla. Para generar el diálogo hay que aceptar que hay personas, para generar este diálogo tenemos que aceptar que existe el conflicto, que existe el dolor, que existen las situaciones graves, pero también que necesito justamente estas herramientas para poderlas manejar. Para generar el diálogo hay que tener una actitud más fenomenológica. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como persona tengo que estar abierta al diálogo, pero desde la escucha. Es decir, que yo debo escuchar, pero como hemos dicho también en diferentes ocasiones, yo escucho, pero no pensando en la respuesta, no pensando en todos mis conocimientos, no pensando en todo lo que tengo dentro de mí para responder, sino esa escucha activa hasta el fondo que me da la posibilidad del diálogo posterior con esta persona o con la cultura o con los grupos con los que estoy. Para generar el diálogo hay que hacer el esfuerzo recíproco para aceptar que cada persona tiene algo común a mí. Entonces, aquí es muy importante tener eso en cuenta, porque es identificar justamente de lo que veníamos hablando antes, aquello que nos une y no lo que nos divide. Puede ser que sea solo una mínima cosa, que sea más lo que nos divide, pero si identifico ese mínimo, con eso puedo entrar en diálogo con la otra persona. Para generar el diálogo... ¿Podemos parar? Sí, sigue, por favor. Un poquito, por favor. Para gerar o diálogo, então, temos que aceitar a outra pessoa, aceitar o conflito, né, que existe o mistério da dor, do sofrimento, do absurdo, e que é necessário que a base do diálogo seja esta capacidade de cada ser humano fazer o esforço de ver o positivo no absurdo, no sofrimento, na dor. E outro aspecto é que, para gerar o diálogo, temos que ter uma atitude fenomenológica. Ou seja, temos que estar nessa postura de escuta, e o que essa postura de escuta requer? Que eu não esteja pensando no que eu vou responder ou pensando no meu conhecimento, senão realmente
me esvaziar para poder escutar o outro plenamente. E depois, para gerar o diálogo, temos que fazer um esforço recíproco para aceitar que em cada pessoa tem algo em comum comigo. Portanto, fazer esse esforço de encontrar primeiramente aquilo que nos une, como foi dito anteriormente, né? Ok. Para generar el diálogo genuino es importante partir de una ontología del amor, es decir, que somos un don para el otro como el otro es un don para mí. De hecho, en alguna ocasión, Chiara Lubich también lo decía, que estaba convencida que ella había nacido justamente para ser un don para el otro. Então, para gerar um adelante. diálogo genuíno, é importante partir de uma ontologia do amor. Somos um dom de amor um para o outro, e nesse sentido podemos identificar o diálogo como um dom de amor recíproco. E aí ela cita as palavras de Chiara, né, que ela pensou em algum momento que cada um de nós é criado como um dom para o outro. Ok. Terminemos con tres aspectos que son muy importantes con relación a estas que hemos planteado como herramientas. A manera de resumen, tendríamos entonces una muy importante que es el respeto a las cosmovisiones de las personas, ¿no es cierto? La conversación, el relato como instrumento para el diálogo y la escucha fraterna. Las cosmovisiones, porque las cosmovisiones son todas aquellas, el conjunto de creencias, de costumbres, de todo aquello que tienen las personas y que a través de ello nos podemos entrar en relación con ellas, este diálogo fraterno que nos puede, que se construye como conversamos con los demás y de manera como conocemos la realidad del otro. Y yo creo que me falta una y te doy la palabra para la traducción. Importante esto que nos lleva a la escucha fraterna y recíproca. Es efectivamente el respeto de la cosmovisión de cada uno, invitando sin embargo a ir más allá de los límites de sí misma, abriéndose a la cosmología creada ya para el otro, en un espacio honesto de diálogo. Adelante. Então, de modo resumido, sintético, ela traz aí 3 ferramentas para esse diálogo intercultural. Um deles é a cosmovisão. As cosmovisões são um conjunto de opiniões e crenças que conformam a imagem, o conceito geral do mundo que uma pessoa tem, época ou cultura, a partir da qual interpreta a sua própria natureza e há de tudo o que existe. E outro aspecto é a escuta fraterna e recíproca, que se baseia no respeito à cosmovisão de cada um, convidando, porém, a ir além dos limites delas mesmas, abrindo-se à cosmologia que se cria quando 2 ou mais se põem honestamente na tarefa de praticar um bom diálogo. E depois a conversa, o relato. Nossas relações pessoais se constituem a partir da maneira como conversamos com os demais, com os outros, e da maneira como conversamos nós mesmos em relação com os demais. Nossas conversas constituem nossas relações pessoais. Sí, ahí nos falta una que es la escucha fraterna, seguramente con un clip aparece, que es justamente este respeto pues a la cosmovisión del otro y que nos ayuda a generar ese diálogo, un buen diálogo. Pero Sí. Creo que ya lo dijiste, ¿no es cierto? Sí. Listo. También es importante aquí, aparte de estas que son como básicas, las herramientas, espero que de alguna manera haya quedado claro por la carrera que puse, pero aquí
En diferentes autores encontré que tienen como una herramienta muy importante para el diálogo intercultural el arte. Ya lo había mencionado ahora Ale. Entonces, el arte desde todas sus dimensiones, el arte desde la música, desde la pintura, desde la escultura, desde cualquier expresión que se tenga, justamente porque es considerada como un lenguaje universal. Comunica las experiencias personales, estimula la creatividad y la empatía, transmite conocimientos y revaloriza la condición humana. Entonces, los dejo con esos elementos. Espero que, pues, si le puede llegar a las personas, al menos la presentación, que tengan como unos puntos de partida para seguir investigando y conociendo un poco más sobre este diálogo intercultural desde la sociología, porque me parece importante que lo llevamos permanentemente a la práctica. Siempre estamos en diálogo, solamente que no reconocemos cotidianamente que es una posibilidad, que es el diálogo intercultural, pero no le damos como esa importancia realmente. Entonces, gracias por la escucha y disculpen la carrera. Outro elemento, então, que ela percebeu em vários autores, e também a Alejandra, desde a psicologia, já tinha falado, é a arte. A arte como ferramenta social é poderosa, pois constrói nossas identidades e valores, que ajudam a visibilizar problemas sociais que às vezes preferimos ignorar, como são a discriminação, a pobreza, a violência, a desigualdade de gênero, para mencionar só alguns. A arte é uma linguagem universal, ela comunica experiências pessoais, estimula a criatividade e a empatia, transmite conhecimento e revaloriza a condição humana. Então, aí a Gladys também dizia que quer fazer com que chegue ao menos esses pontos, essas ferramentas para cada um de vocês, para que vocês possam depois aprofundar e continuar pesquisando um pouco mais desde esse olhar da psicologia, da sociologia. Bueno, Okay. muchas gracias a Gladys. Muito obrigada, Gladys. Gracias por esta exposición. Perdón las interrupciones, pero había que traducir. Sí les comunicamos que las dos presentaciones después las van a subir al campus. A gente avisa, então, que as duas apresentações, tanto as duas vão ser colocadas no campus para que vocês possam aí ter o material. Y bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, micrófono abierto. Se vocês têm alguma pergunta, comentário, reflexão, o microfone está aberto. Olá. Hola, Cleo. Então, eu estou falando aqui do Pará, no coração da Amazônia, no Brasil. E eu moro em Santarém, no Pará, que é uma cidade importante porque ela faz parte do oeste do estado, onde o mundo todo está voltado para essa realidade nossa. Essas duas falas que nós ouvimos hoje à tarde, para mim, ao meu juízo, elas são basilares para compreendermos esse processo de interculturalidade que vivemos a partir da nossa realidade, sem esquecer a individualidade, a singularidade, mas a universalidade, como fora colocado. E aqui na Amazônia, a gente percebe nitidamente, na sua formação étnica, com a presença de indígenas, de negros, de imigrantes e de caboclos, essa mistura étnica, ela vai exigindo uma ação intercultural. Então, quando a gente ouve esses conceitos e olha para a nossa realidade, a gente consegue, de maneira concreta, identificar, porque é assim que nós vivemos aqui, uma tessitura.
é aquilo que o Edgar Naum Morin chama de complexité, a complexidade. A gente vive de fato, querendo ou não, as pessoas aqui na região elas precisam viver de uma forma integrada umas com as outras. Então, eu acho que esse momento do curso, ou esse webinário de hoje, ele nos dá essa certeza de que o que nós estamos fazendo é algo que existe de nós, porque a formação basilar do povo brasileiro ela é intercultural. E mesmo partindo dessa visão, aí nós vamos para as particularidades, como também vimos na dificuldade da alteridade, por exemplo, quando a gente olha para o Brasil com dimensão continental e vê que a pessoa que está no sul ou no sudeste do país tem uma especificidade cultural, mas que, às vezes, por questões políticas, por questões geográficas até, a gente percebe a sobreposição. Então, como é que é aqui no Brasil? Quem é do norte e do nordeste, sobretudo quem mora na Amazônia, como no meu caso, ainda é muito estigmatizado. Ainda se imagina o homem da Amazônia, o aborígena, o que vive no meio do mato, o que vive no meio das onças, com jacarés e cobras e tudo mais. Não percebe que este homem também ele é do mundo. ¿Podemos esperar un Son- ratito para traducir? Así yo puedo traducir un poquillo. No, él dijo primero que es, Cleo es de la parte de Amazonia, de Pará, sí, y decía que el diálogo de hoy, ese webinar, fue como mental, es la base para todo. Y en ese punto del curso se da cuenta también con esas herramientas que no son algo lejano a su realidad, sino que es algo práctico, ¿no? Que lo ve cotidianamente. Y entonces habla de uno de los rasgos característicos de Brasil, que hay la presencia de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, de los mestizos, ¿no? Que nosotros decimos caboclos, y entonces ve que todo eso todas esas herramientas son fundamentales para que se pueda realmente generar un diálogo auténtico. Entonces estaba muy, muy contento con eso. Y también otro aspecto que compartía es de esa diferencia también que hay una estigmatización de eso, de las personas que son de esa región, que es la región de la floresta amazónica. Pensando en la extensión de Brasil, que es tan grande como país y que muchas veces las personas quizás de otra región que económicamente sean un poco más desarrolladas que esa parte de Amazonia, vean todavía a los pueblos de la región amazónica como los indios que están en la inferior. Un poco eso, hasta ahí que Leo compartió. ¿Algo más, Leo? É isso mesmo, perfeito. Eso es. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna pregunta? A los que lo hagan, ya sea en portugués o en español, con el tiempo necesario para que Lais pueda traducir. Sim, se alguém mais tiver alguma pergunta ou comentário, aí só para fazer esse tempinho para eu poder né, falar uma frase e esperar um pouquinho. ¿No? Hay micrófonos abiertos, pero no se escuchan. Tem ¿Alguien microfones más que... Alguém mais quer fazer alguma intervenção, algum comentário? Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Vamos a agradecer a Lais el trabajo, el esfuerzo que hizo, que hoy realmente fue todo un desafío y lo superó con creces. Y agradecer, por supuesto, a Alejandra y Gladys todas las herramientas que nos dejaron, todo el bagaje que nos llevamos como para reflexionar sobre interculturalidad.
Obrigada, Alejandra e Gladys, por tudo aquilo que vocês trouxeram, essas ferramentas, essa bagagem que vocês deixaram para a gente hoje, para a gente continuar refletindo, né, pensando sobre esses aspectos. Y obrigada para Laís también. ella no se traduce. De nada. Bueno, y gracias por la paciencia, por haber podido esperar que nos pudiésemos conectar y bueno, nos veremos el sábado entonces en el curso.